Pues bienvenidas a las que ya se conectaron. Espero que sí, yo creo que sí les mandé la liga a las demás. Bienvenidas a la reunión de cordón de tres dobleces. Vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Déjenme ver si se las mandé. Sí, se las mandé. Listo, nada más que se vayan conectando. El día de hoy la enseñanza no tiene nombre. Al final yo creo que le voy a poner el nombre, no lo sé, o cuando le mande yo la enseñanza por YouTube. No pensé en el nombre, pero bueno, tengo ya aquí la enseñanza y voy a comenzar a leer mis notas. Bienvenidas a las que se están anexando, a las que están integrándose, perdón. Vamos a dar el tema el día de hoy. Ok. Bienvenida, Mimi y Florecita. Saludos, bendiciones. Qué bueno que se integran ahí con Lau. Y bueno, vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Me está acompañando la bebé de mi hermano que se despertó. Bueno, a ver, no, mi amor, eso no. Pues bueno, les voy a leer mis notas como siempre de lo que vamos a ver el día de hoy. Como les decía y les repito, no tiene nombre aún, pero ya después posteriormente, el nombre es lo de menos. Lo importante es la esencia de lo que hoy quiero comentarles de la enseñanza del día de hoy. Y les voy a leer mis notas como siempre. Dice, después de una gran victoria, por lo general viene un tiempo de relajación y de descanso. Y está bien, pero relájate lo suficiente y vuelva a retomar con fe ese tiempo de estar alerta. Amén. Estamos en tiempos difíciles, estamos en constantes tiempos peligrosos, tanto físico como espiritualmente. Se levantan situaciones complicadas. Amén. Y debemos de estar alerta de lo que se presente en nuestras vidas y es mejor estar fuertes y fortalecidas en el Señor. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Aquí, mi amor. Porque resulta que me vino a la mente me vino a la mente el hecho de repente estamos en victoria, estamos siendo bendecidas por el Señor está con nosotros, sentimos su presencia, estamos buscando de Él, de su palabra. Esto está súper excelente, eso es lo que debemos de estar haciendo, estar buscando a Dios, su presencia, su palabra, estar en intercesión, estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a estar en intimidad con Él. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Tenemos el llamado de tener comunión con el Hijo Jesucristo. Amén. Eso lo dice en 1 Corintios 1:9, si no mal me equivoco. Ahí está. Es el llamado que tenemos a cada una de nosotras. Tener comunión con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Y estamos cumpliendo con esto, estamos en oración, estamos en adoración, estamos guardando sus mandamientos, amando a nuestro prójimo. Eso está excelente. Y la bendición de Dios nos alcanza, nos sostiene, nos fortalece. Pero llega un momento en el cual de repente estamos buscando al Señor y como estamos buscando al Señor, pues nos relajamos. Sí está bien, es correcto nosotros descansar en Dios. De hecho, Jesús nos enseñó en la escritura que venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice la escritura. Está muy bien, pero ojo, podemos descansar con Él en sus brazos, descansar en sus promesas, pero siempre alertas. Amén. Y vamos a ver un ejemplo por qué estoy hablando de esto. Esto fue así como que se me vino a la mente y apenas hoy lo comencé a escribir todo. Y bueno, dice, vamos a ver una historia que nos enseña la Biblia.
Y no solamente esta historia tenemos en la Biblia de personas que después de una gran victoria tuvieron tiempos difíciles. Por eso estoy hablando de esto, porque nosotros podemos estar en victoria con el Señor, pero después vienen los momentos, los tiempos difíciles, y si nos relajamos de más, o sea, está bien relajarse, pero si nos relajamos de más, pueden haber pues consecuencias de ese exceso de relajación. Y vamos, como saben que a mí no me gusta echar choro, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿amén? Y no solamente eso, hay varios, pero vamos a ver en especial este. En segunda de Samuel, déjeme ver porque no apunté el versículo, pero acá lo tengo. En segunda de Samuel, bueno, vamos a ver qué pasó con este personaje. Vamos a hablar de David. Amén. Dice, segunda de Samuel nos habla un ejemplo con David y veamos qué pasó con él. Miren todo lo que pasó de segunda de Samuel, del 1 al 10, al versículo 10. Vean todo lo que pasó. Les hice un pequeño, gran resumen de lo que pasó con David. Miren, comienza segunda de Samuel 1. Primero, David fue proclamado rey de Israel. O sea, él fue ungido y fue perseguido por Saúl. Saúl, pues bueno, falleció. Y posteriormente de que falleció, que lo persiguieron y lo mataron. Y David fue levantado como rey en Jerusalén. Ya tenemos una victoria. 2, derrotó a los filisteos. 3, David llevó el arca del pacto que los filisteos se robaron. David fue por el arca del pacto, la tomó de nuevo y la llevó de nuevo a Jerusalén. Amén. 4, Dios hizo un pacto con David. Amén. Dios lo que hizo fue, como vio que el deseo del corazón de David era construirle un templo y porque él era un hombre de guerra, pues dijo, no, tú no vas a poder hacerme este templo que deseas, lo va a hacer tu hijo, o sea, el que yo voy a levantar, el linaje que yo voy a levantar después de ti, ¿no? Que fue Salomón el que hizo el templo. Posteriormente, extendió sus dominios. Amén. Luego después hace un acto de bondad, una obra de bondad con Mefiboset. Amén. Que es el hijo de Jonatán. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán y Jonatán tuvo un hijo y por amor a su amigo, era un amigo que él amaba mucho, buscó a ver si había descendencia de él y sí encontró un hijo que se llama Mefiboset, perdón. Y bueno, lo recogió, era un muchacho lisiado, no sé si se acuerdan de esa historia, que a la señora que lo cuidaba se le cayó así siendo chiquito y se le rompieron sus piernas y era una persona lisiada. Y ese hombre que se sentía como un perro, porque él lo decía así literalmente en la escritura, dice que yo siendo como un perro, ¿tú cómo te atreves a llevarme al palacio? ¿No? Pero era ese pacto de amor que había hecho con su amigo, con su mejor amigo, y lo asentó a su mesa, y todo lo que comía el rey, también Mefiboset lo hacía, ¿no? Y posteriormente derrota a los amonitas y a los sirios. No pueden pasar. Amén. Entonces, todas estas victorias tuvo David, amén. Muchas bendiciones, muchas victorias. Dios lo levantó. A ver, bebé, si quieres, bájate. Lo levantó y bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó con David. En segunda de Samuel 11,
vamos a ver qué pasó con este David. Voy a leer lo que pasó. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la puerta de David, que entró a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyendo a los amonitas y asistieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó? Era un tiempo en la cual este David debía de haber ido a la guerra con todos sus siervos, pero aquí la escritura nos está diciendo que David se quedó en Jerusalén. Amén. Era un tiempo en la cual él debía estar en la guerra en lugar de estar en el palacio del rey. Continuamos. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, David se despertó ese día tarde. O sea, se la pasó durmiendo, no sé, estaba muy cansado, se desveló viendo el celular, no lo sé, yo no sé qué estaba haciendo David, pero se quedó hasta tarde en la cama y se levantó tarde ese día, ¿sí? Y ya después de que se levantó de su lecho, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Y dice, y envió David mensajeros, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elaim, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea que pecaron. Hubo un pecado ahí, hubo un adulterio ahí. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber David a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y a Joab envió a Urías a David. Deme chance tantito, un minutito. Permítame tantito. Bueno, entonces estábamos que hubo un adulterio con Betsabé y David. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, dice, entonces David envió a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías ha descansado, no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Escuchen lo que dijo este muchacho Urías. Dice, Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, era una persona muy fiel. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, hizo una confabulación para que este hombre muriera. Así fue que cuando Joab sintió
sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Amibelec, hijo de Joroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab lo había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al camino. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sé que fue largo y lo leí todo porque no tengo muchos versículos que compartir, y no es porque no quiera compartir más versículos, sino que me quería enfocar en la historia. Si vemos toda la historia, desde desde el primer capítulo, iba todo en victoria. Iba todo en victoria, Dios estaba con él, Dios lo había levantado, lo había ungido, lo había puesto rey, comenzó a extender su territorio, hizo buenas obras, todo estaba excelentemente bien. Sin embargo, acá hay puntos importantes por la cual estoy dando esta enseñanza. Se relajó de más. Está bien descansar, está bien tener esos tiempos de descanso, pero no podemos relajarnos de más. ¿Por qué? Porque aquí vemos un ejemplo de un siervo, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó de una manera tremenda. Y no es así de que, ay, anatema. No, todos nos equivocamos. Pero a lo que voy, esto fue volviendo ¿cómo se llama? Como lo vemos, siempre les doy este ejemplo, como una bola de nieve. Comenzó pequeñito y de repente más grande. Cuando vio ya la había, pero sí la regó muy, muy tremendo. Les voy a leer mis notas. Si vemos todo, iba muy bien, había venido muchas victorias y Dios estaba con él en cada victoria, pero él no estaba en el lugar que debería de haber estado, que es en la guerra. Ahí dice la escritura que era el tiempo donde los reyes iban a la guerra, y él no fue ese día. Ese día se quedó en su casa, se despertó tarde de su lecho, y al despertarse tarde se le presentó la tentación, se le presentó el pecado. Amén. Algo que me llamó mucho la atención es de que se levantó tarde. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente David no tuvo esa intimidad, esa comunión con Dios a la primera hora de la mañana, como nos dice la escritura en los Salmos. Temprano yo te buscaré, de madrugada, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Esos salmos están en la palabra de una persona que lo busca en la madrugada, que lo primero que hace cuando despierta es
tener esa comunión con él. Amén. Y David se levantó tarde de la cama. Posiblemente él no tuvo ese tiempo de comunión con él, de oración, de adoración con él. No se fortaleció, no estaba en el lugar donde Dios le tenía que estar, y se le presentó el pecado. Se le presentó una mujer que no creo que la mujer lo haya hecho, ay, míreme, no, o sea, seguramente la mujer se estaba bañando, de repente voltea, se supone que los reyes estaban en las guerras, y ve a los hombres estaban en las guerras, y ve a Betsabe desnuda, y bueno, tuvieron sus que veres, y concibe un hijo, chispas. Ahora sí que el pecado dio a luz un hijo. No le voy a llamar pecado al hijo porque el bebé no tenía la culpa de ni pidió nacer ni nada, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora sí que hubo una consecuencia del pecado. Pero bueno, no solamente es el hijo, ¿sí? Porque acuérdense que en la escritura nos dice que en los 10 mandamientos dice que no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, él estaba rompiendo la ley de Dios. Amén. Estaba fallándole a Dios y estaba fallando los mandamientos morales de Dios. Acuérdense bueno, ese es otro tema de los atributos morales de Dios, pero él estaba faltando a esa ley moral de Dios, que es, no desearás a la mujer de tu prójimo. Él estaba rompiendo ese mandamiento, y al momento de romper ese mandamiento, él quiso, o sea, el desconectarse de Dios lo llevó a hacer muchos tropezaderos. Voy a ir leyendo. Dice, 1, como punto número 1 del tema, ya lo dije, David debió de haber estado en la guerra, pero se quedó en Jerusalén. 2, se quedó en su cama hasta la tarde, no aprovechó ese tiempo en estar en la presencia de Dios, en adoración. En ese tiempo de oración se levantó de su sueño y se le presentó el pecado, y al no estar fortalecido cayó. Punto número 3, en lugar de ir al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro, en lugar de ir con Dios y Dios, perdóname por mi pecado, a lo mejor pudo haberla visto y ya nada más, o no lo sé, pero cayó en el pecado, y en lugar de ir al trono de la gracia y tomar esa misericordia de Dios y el perdón de pecados, quiso en sus fuerzas solucionar el problema. Quiso en sus fuerzas solucionar el problema, y en su sabiduría humana, y cada vez la regaba más, cada vez la regaba más y la regaba más. Y bueno, otro punto importante, y se los mencioné cuando estaba yo leyendo, fue desleal con una persona que fue fiel y leal a él. Entonces, eso también hubo una traición. Había una persona que estaba dando su vida por él en la guerra, y decía, ¿cómo voy yo a irme a mi casa, acostarme con mi esposa cuando mis compañeros están en la guerra y tú, rey? No, yo no puedo. O sea, tenía un corazón demasiado fiel y leal a esta persona, y él fue desleal. Él con tal de esconder su pecado, lo mandó hasta lo primero, lo más fuerte, donde está la batalla más fuerte, para que muriera. O sea, a eso lo llevó el pecado, el haberse, pues no haber estado en el lugar donde debió de haber estado. Amén. Y punto número 5, todo esto que vivió David fue desagradable delante de Dios. O sea, tratar de ocultar su pecado y de solucionar el problema que tenía David con el pecado. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Esto yo se los comparto porque podemos estar como mujeres en intercesión, en oración, en adoración, sí está muy bien. Podemos estar
descansar en Jesús, pero no nos relajemos de más, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está viendo la manera que nosotros caigamos en el pecado. Se nos presenta el pecado, ahora sí como un buffet para que nosotros caigamos, para que nosotros nos distraigamos y no estemos enfocadas en seguir buscando al Señor. Sí, hay tiempos y hay periodos en la cual sí tenemos que descansar, sí tenemos que relajarnos, quitar ansiedades de nuestras vidas, pero me decía y me compartía René, que el pueblo de Israel, antes de ser sacado de Egipto, cuando estaba pasando las plagas, Dios les dio una orden, les dijo que descansaran vestidos y calzados, porque en el momento que Dios dijera, vamos a salirnos de Egipto, es porque tenían que estar listos y preparados, amén. Entonces nosotras tenemos que estar listas y preparadas con discernimiento bien prendido para que el enemigo no quiera venir a engañar nuestras vidas y que dejemos de buscar al Señor y que el pecado nos alcance, amén. Dice, no solo él vivió esto, sino también Elías. Les recuerdo a Elías, un hombre, un profeta de Dios que se enfrentó a 450 profetas de Baal y contendieron a ver quién era el Dios verdadero, y él oró y Dios descendió un fuego y cayó en su altar, no sé si se acuerdan, y mientras los otros estaban clamando y desgañándose la garganta, no cayó nada, no cayó ningún fuego, porque obviamente ese Dios Baal, pues no es un Dios X comparado a nuestro Dios, ¿no? Tuvo una gran victoria, él degolló y mató a esos 450 profetas de Baal, porque eran unos profetas falsos, porque adoraban a un Dios falso, porque verdadero Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces tuvo una gran victoria, pero ¿qué pasó? Escuchó la voz de una mujer que le dijo que lo que le había hecho a esos 450 profetas de Baal se lo haría a él. ¿Y qué hizo? Una mujer que solamente dijo eso, se salió huyendo y se fue al desierto y se fue nos lo compartía Itzel en una de las enseñanzas, se fue a una cueva, se dejó amedrentar. ¿Pero qué pasó? Si se supone que ya había tenido una victoria. Amén. También tenemos otro siervo, Jonás. Jonás, este siervo fue enviado por Dios para que le predicara a un pueblo pagano y no quería hacerlo. No, ¿por qué les voy a predicar? No, pero ¿qué pasó? Cuando él no fue, cuando Dios le dijo que fuera, fue devorado, bueno, no devorado, fue tragado por un gran pez y vivió 3 días en el vientre de ese pez. Amén. Esa historia siempre se lo cuentan a los niños y les fascina, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros no buscamos, cuando nosotros nos relajamos un poco, el enemigo, como les decía, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a leer mis notas. También vemos a un Jonás que no quiso obedecer la voluntad de Dios de salvar a Nínive y se fue y se embarcó donde vino una tempestad y fue comido por un gran pez. Otro ejemplo, tenemos el ejemplo de ejemplos. Jesús también fue llevado al desierto. Él dice la escritura que fue bautizado en agua para cumplir lo que había estado escrito. ¿Y qué pasó? Se fue a un desierto, el Espíritu lo llevó a un desierto, vino el Espíritu Santo y posó sobre él y se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre y les dijo, este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Después de que pasó ese suceso y que todo el mundo se maravilló, se fue al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? En el desierto fue tentado por el enemigo, amén,
Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Jesús siempre tenía una comunión con nuestro Padre, tenía ese tiempo de ayuno, de oración, conocía la Escritura, y como conocía la Escritura, con la Escritura se defendió, con la Escritura esa tentación, porque él también es Dios, pero también era carne en ese momento. ¿Y qué pasó? Que a pesar de que su carne tenía hambre y fueron mostrados muchos bienes y muchas riquezas y todo, pero él le contestó conforme a la palabra. Amén. Por eso en la palabra, en Mateo 26:36 nos dice Jesús, voy a leerlo, nos dice Jesús, voy, que no lo marqué este día, 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, al Getsemaní. Está cuando está orando en el Getsemaní. Y me voy a ir al verso que quiero decirle. Dice, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no podéis velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Podemos tener un espíritu deseoso de estar buscando a Dios y eso es lo correcto, eso es lo que tenemos que hacer, pero también somos carne, también nos cansamos, también nos aburrimos, también a mí me ha pasado muchas veces para entrar a la oración. Esta semana les confieso que me desperté en la madrugada para llevar a Natán a la escuela y todo eso, y dije, me voy a dormir un ratito, y cuando me desperté eran 10 para las 10, dije, no puede ser, ya no entré a la oración, y uno de estos días de esta semana no entré a la oración por esa causa, porque me quedé dormida, amén. Soy carne y todo, pero ahí estoy en las mañanas un rato en la oración. Entonces tenemos que ser, ahora sí como Jesús nos está invitando, velad y orar para no entrar en tentación. Amén. Como yo les había mencionado anteriormente, en Primera de Pedro 5:7 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, resistir firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios, Jesús, nos hace esa invitación, estar orando y velando, estar siempre alertas. El enemigo no está jugando, el enemigo quiere tantito que nosotros nos distraigamos para que nos apartemos, para que no estemos buscando de él. Yo lo que quiero es hacerles o invitarles a esto, a tener un discernimiento, a no dejarnos distraer tan fácilmente. Esta prédica es primeramente para mí. Yo se los digo, no soy la perfecta, no estoy siempre así. Yo me distraigo muy fácilmente y esta enseñanza es para mí, pero también antes de terminar esta enseñanza, también quiero decirles algo. Podemos caer en pecado, podemos regarla como David la regó, ¿sí? Pero también podemos ir con un corazón como él, un corazón contrito y humillado, un corazón que reconozca el valor de lo que es Jesús en nuestras vidas. Jesús no nada más es, sí, Jesús Dios, qué bueno y me bendice. No, ¿cuál es el valor de Dios en tu vida? ¿Qué significa para ti Dios en tu vida? ¿Es lo primero que piensas en la mañana cuando abres tus ojos?
A eso es lo que quiero llegar. Que Dios sea nuestro primer pensamiento, que sea nuestra primer palabra que salga de nuestra boca antes que cualquier otra cosa, que decir buenos días, hijo, levántate. No, Dios, gracias, eres maravilloso, adorarlo, bendecir su nombre. Gracias, Señor, porque me has permitido abrir mis ojos, porque tengo vida, porque tengo aliento. Y si hemos pecado, si la hemos regado como David, si hemos sido adúlteros, fornicarios, si hemos pecado, si hemos si hemos nos hemos enojado con nuestros hermanos o algo, tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, perdóname, no quites tu Santo Espíritu, que tu Espíritu noble me sustente. Necesito ser limpiado, ser transformado, ser cambiado, ser purificado, ser una nueva persona en ti. Eso es lo que tenía que haber hecho antes de regarla y superregarla y superregarla. Es ir delante de Dios y decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados, no quites tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu es lo más valioso para mí y lo necesito cada día, no puedo vivir sin ti, sin tu presencia. Eso es lo que debió de haber hecho, amén. Y esto para mí, esta enseñanza, esta vivencia que David tuvo está súper excelente porque a lo mejor en su momento él se sintió muy mal, de hecho sí se sintió muy mal, pero esto ha sido un ejemplo para nuestras vidas, amén. Esa bendición, ahora sí que todas las cosas nos ayudan para bien y esto que le pasó a David, esta historia que le pasó a David, es una historia que nos está sirviendo a nosotros para bien. El saber que podemos ir confiadamente delante de Él y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti y yo deseo que tú no quites tu espíritu, yo quiero estar contigo, yo quiero abrazar tu perdón y yo quiero que tú me renueves y me hagas una nueva persona. Amén. Este es el tema del día de hoy. No tiene nombre, voy a pensarle el nombre para ponerlo en el YouTube. Las que quieran abrir su micrófono tienen 1 minuto y medio, perdón por no, por no dejarles mucho.